Desde el principio de los tiempos, ha habido una batalla invisible, una guerra entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, el propósito y la distracción. En medio de este conflicto, algunas personas quedan marcadas, apartadas para algo más grande. Pero la tragedia es que la mayoría nunca lo reconoce. Van por la vida sintiéndose diferentes, enfrentando luchas inusuales, sintiendo que algo en ellas no encaja del todo en el molde del mundo. ¿Y si esto no es una coincidencia? ¿Y si todo lo que has pasado, tus batallas, tu aislamiento, incluso tus luchas más profundas, ha estado señalando un llamado divino? Hay señales innegables y poderosas que indican que alguien ha sido elegido por Dios. Pero la sociedad condiciona a las personas a ignorar estas señales, a suprimir su verdadera naturaleza en favor de la búsqueda del dinero, el estatus y la aprobación. El mundo te dice que el éxito se trata de riquezas, que tu valor se mide por lo que posees. Pero en el fondo, sabes que hay más. Algo dentro de ti siempre te ha susurrado que tu vida estaba destinada a tener un mayor impacto. Muchas de las figuras más poderosas de la historia, líderes bíblicos, profetas y personas que cambiaron el mundo, fueron apartadas desde su nacimiento, pero antes de asumir su llamado, tuvieron que pasar por un proceso. Tuvieron que reconocer las señales, aceptar el propósito y elevarse hasta convertirse en quienes siempre estuvieron destinados a ser. Moisés, David, José e incluso Jesús recorrieron este camino. Y hoy, descubrirás si tú también lo has estado recorriendo sin siquiera darte cuenta. Este video no es solo información, es una revelación. Al final, ya no verás tu vida de la misma manera. Tendrás claridad. Entenderás por qué siempre te has sentido diferente. Reconocerás por qué tu camino ha estado lleno de luchas que otros no parecen enfrentar. Y lo más importante, sabrás qué hacer a continuación. Pero antes de continuar, asegúrate de que estás completamente comprometido. Este es un mensaje que no quieres perderte. Presta mucha atención, porque las ideas que compartimos aquí podrían ser un punto de inflexión en tu vida. Si estás listo, si sientes que algo se mueve dentro de ti, entonces comencemos este viaje juntos. Porque el momento de las respuestas es ahora. Desde una edad temprana, aquellos que son elegidos por Dios, a menudo se sienten diferentes de todos los que los rodean. Es un conocimiento interno, una sensación de que no encajan del todo en los patrones del mundo. Mientras que otros parecen contentos persiguiendo placeres superficiales, ellos se sienten atraídos por preguntas más profundas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hay algo más grande que guíe mi vida? Estos no son pensamientos comunes para los niños. Sin embargo, los elegidos los experimentan temprano. Pueden tener dificultades para relacionarse con sus compañeros, sintiendo que están viendo el mundo desde afuera. Este sentimiento de separación no es un defecto, es una señal de que nunca estuvieron destinados a adaptarse, sino a transformarse. De niños, muchos individuos elegidos muestran cualidades únicas que los distinguen. Pueden ser inusualmente sabios para su edad, mostrando una comprensión profunda que va más allá de su edad. Pueden tener un sentido innato de la justicia, defendiendo lo que es correcto incluso cuando otros no lo hacen. Mientras que otros niños se concentran en el juego, ellos pueden pasar horas reflexionando, creando o buscando conocimiento. Esto se debe a que su espíritu ya está en sintonía con algo mayor. No se distraen con lo que es temporal, se sienten atraídos por lo que es eterno. Y sin embargo, debido a esto, a menudo se sienten solos. Pero, ¿y si esa soledad siempre fue parte del plan? Esta sensación de ser diferente a menudo conlleva resistencia. La sociedad enseña a conformarse. Las escuelas recompensan a quienes encajan. Las familias, incluso con buenas intenciones, intentan moldear a los niños según las expectativas del mundo. Cuando un niño elegido cuestiona las tradiciones o se niega a seguir a la multitud, se lo etiqueta de rebelde o raro. Puede que lo malinterpreten, lo critiquen o incluso lo ridiculicen. Pero en el fondo, sabe que no puede pretender ser como los demás. Algo dentro de él se niega a conformarse. Lo impulsa una fuerza invisible, un llamado interior que no lo deja ir. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has pensado, ¿por qué veo las cosas de manera diferente a los demás?
Si es así, no es casualidad. La Biblia está llena de historias de personas que fueron apartadas desde su nacimiento. José tuvo sueños proféticos que hicieron que sus hermanos lo despreciaran. Samuel escuchó la voz de Dios cuando era niño mientras otros dormían. David fue ungido para ser rey cuando todavía era un pastorcillo. El patrón es claro. Quienes son elegidos son diferentes desde el principio. Pero antes de dar un paso hacia su destino, primero deben reconocer lo que los distingue. Este es el desafío. Muchos elegidos suprimen su singularidad. Intentan mimetizarse, ignorando las señales, solo para sentirse aceptados. Pero al hacerlo, silencian el propósito mismo para el que nacieron. Si te has sentido diferente toda tu vida, deja de verlo como una carga. Es un regalo. Es la confirmación de que fuiste destinado a algo más allá de lo ordinario. El mundo puede no entenderte, pero eso se debe a que no fuiste creado para el mundo. Fuiste creado para elevarte por encima de él. Si esto te resuena, que sea tu señal. No estás perdido. No eres extraño. Eres elegido. Y el primer paso para aceptar tu llamado es dejar de huir de quien realmente eres. Porque el momento en que aceptas tu diferencia es el momento en que entras en la razón por la que fuiste creado. Una de las señales más innegables de que eres elegido por Dios es la presencia de luchas intensas en tu vida. Mientras que otros parecen tener un camino fácil, los elegidos a menudo pasan por el fuego. Desde la infancia, enfrentan dificultades que parecen injustas, rechazo, traición, pérdida o desafíos abrumadores. Puede parecer que la vida está trabajando en su contra, pero en realidad, la vida los está moldeando. Estas luchas no son aleatorias, son una preparación. Dios no elige a las personas para la grandeza y las deja sin probar. Las refina a través del fuego, fortaleciéndolas para lo que está por venir. Mire a José. Se le dieron sueños de grandeza, pero antes de que esos sueños se hicieran realidad, sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo arrojaron a prisión. Mire a David. Fue ungido para ser rey, pero antes de gobernar, pasó años siendo perseguido, escondido en cuevas y peleando batallas. Mire a Moisés. Nació para ser un líder, pero pasó 40 años en el exilio antes de asumir su llamado. El patrón es claro. Antes de asumir su propósito, los elegidos deben soportar pruebas. La pregunta es, ¿se romperán o se levantarán? El enemigo reconoce el destino antes que el elegido. Por eso, algunos de los mayores ataques ocurren antes de que las personas comprendan quiénes son. ¿Alguna vez te has enfrentado a una resistencia que parecía demasiado fuerte sin razón? ¿Alguna vez has experimentado la traición de las personas más cercanas a ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas parecen más difíciles para ti que para los demás? Esto no es una coincidencia. Las batallas en tu vida no están destinadas a destruirte, están destinadas a revelarte. Están diseñadas para impulsarte hacia la fuerza, la sabiduría y la fe inquebrantable. Muchas personas se dan por vencidas antes de lograr el gran avance. Ven la lucha como una señal de que están en el camino equivocado. Pero la verdad es que la lucha es una prueba de que están en el camino correcto. Cuanto mayor es el llamado, mayor es la oposición. El enemigo no desperdicia su energía atacando a quienes no son una amenaza. Su objetivo son aquellos que tienen el poder de cambiar el mundo. Si has sido atacado, tómalo como una confirmación. Algo en ti es poderoso, y es por eso que la oscuridad está tratando con tanto esfuerzo de detenerte. Ahora es el momento de cambiar tu mentalidad. Deja de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empieza a preguntarte, ¿para qué me está preparando esto? Deja de huir de la lucha y empieza a aceptarla como un entrenamiento. Cada dificultad está construyendo algo dentro de ti. Cada traición te está enseñando discernimiento. Cada rechazo te está obligando a confiar en Dios, en lugar de en las personas. Y cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Aquí es donde muchas personas fracasan. Confunden la prueba con el fin. Pero para quienes perseveran, para quienes se niegan a rendirse, se abre un nuevo capítulo. Y en ese capítulo, la lucha no será su identidad, será su testimonio. Una de las señales más dolorosas y reveladoras de haber sido elegido por Dios es el sentimiento de aislamiento. Desde una edad temprana, quienes tienen un llamado divino a menudo se sienten solos.
incomprendidos o desconectados del mundo que los rodea. Esto no se debe a que carezcan de amor o habilidades sociales, sino a que su espíritu no se alinea con los patrones del mundo. Anhelan un significado más profundo, mientras que otros persiguen placeres superficiales. Ven a través del engaño, mientras que otros aceptan las falsedades como verdad. Esta separación no es una maldición, es un llamado. Un llamado a recorrer un camino que pocos comprenderán, pero que muchos seguirán eventualmente. Los personajes bíblicos que cambiaron la historia recorrieron este camino de aislamiento. José fue traicionado por sus propios hermanos. Moisés pasó años en el exilio. David fue rechazado incluso por su propia familia antes de convertirse en rey. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, a menudo se retiraba para estar solo, sabiendo que su misión era mucho mayor que la aprobación de los hombres. El aislamiento no es una señal de abandono, es una señal de preparación. Dios aleja a los elegidos de las distracciones para que puedan escuchar su voz con más claridad. El ruido del mundo es fuerte, pero en la soledad se revela la sabiduría divina. Muchos individuos elegidos luchan con la soledad, confundiéndola con el rechazo. Se preguntan por qué las amistades no duran, por qué se sienten diferentes entre las multitudes, por qué se sienten atraídos por momentos de profunda reflexión, mientras que otros parecen contentos con una vida superficial. La verdad es que Dios separa antes de elevar. Elimina lo innecesario antes de bendecir. Permite el aislamiento no para castigar, sino para purificar. Aquellos que son llamados deben primero caminar solos, para que cuando se eleven, no sean sacudidos por las opiniones de los hombres. Este es un momento de decisión. Muchas personas llenan su aislamiento con distracciones, redes sociales, relaciones sin sentido, entretenimiento, tratando de escapar de la incomodidad de estar solos. Pero los elegidos lo aceptan. Entienden que esto no es un castigo, sino una preparación. En lugar de correr al mundo en busca de validación, se acercan a Dios. Construyen su fuerza en el silencio. Desarrollan su propósito en los momentos invisibles. Porque cuando llegue su momento, no se levantarán sin estar preparados. ¿Te has sentido distante de la gente? ¿Has estado luchando con una soledad que parece inexplicable? Esta es tu señal. En lugar de resistirte a ella, abrázala. Usa este tiempo para crecer, para agudizar tu mente, para profundizar tu base espiritual. Porque llegará el momento en que el aislamiento termine, y cuando lo haga, entrarás en la razón por la que fuiste llamado en primer lugar. Los elegidos no pertenecen a la multitud. Están destinados a mantenerse apartados, a liderar, a guiar. Si estás en una época de soledad, comprende que no estás solo. Estás siendo posicionado, estás siendo refinado, y pronto, las mismas personas que una vez te pasaron por alto, verán por qué tuviste que caminar solo antes de poder liderar. Una de las señales más claras de que alguien ha sido elegido por Dios es el nivel de ataque que experimenta. Aquellos que son llamados enfrentan una cantidad inusual de resistencia, no porque sean débiles, sino porque son peligrosos para el reino de las tinieblas. Antes de siquiera dar un paso hacia su propósito, surge la oposición, traiciones inesperadas, luchas financieras, batallas emocionales, incluso ataques espirituales, todo diseñado para hacerlos cuestionar su camino. Pero la verdad es que cuanto mayor es el llamado, mayor es la guerra. El enemigo no desperdicia su energía en aquellos que no tienen impacto. Él apunta a aquellos que tienen poder, influencia y propósito divino. La Biblia está llena de ejemplos de este patrón. Antes de que Moisés pudiera liderar a los israelitas, el faraón trató de matarlo cuando era un bebé. Antes de que Jesús pudiera comenzar su ministerio, el rey Herodes ordenó la masacre de los infantes. Antes de que David pudiera convertirse en rey, Saúl lo persiguió. El enemigo ve el potencial antes que el elegido, y se adelanta para destruirlo. ¿Ha enfrentado usted batallas que parecían demasiado grandes sin razón? ¿Se ha preguntado por qué experimenta resistencia incluso cuando solo está tratando de vivir una buena vida? Esto no es casualidad, es una confirmación. Muchos elegidos caen en la desesperación cuando experimentan dificultades, pensando que eso significa que están en el camino equivocado.
Pero en realidad, los ataques son una prueba de que están exactamente donde deben estar. La resistencia es una señal de importancia. Si el enemigo está luchando contra ti, significa que eres una amenaza. Significa que hay algo dentro de ti que tiene el poder de cambiar las atmósferas, de romper los ciclos generacionales, de guiar a las personas hacia la verdad. El enemigo no lucha contra los que siguen a la multitud, lucha contra los que un día serán líderes. Este es el momento de cambiar tu mentalidad. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto? Empieza a preguntarte, ¿para qué me está preparando esto? Las batallas que estás enfrentando no tienen que ver con tu presente, tienen que ver con tu futuro. Están diseñadas para moldearte, para hacerte más fuerte, para enseñarte a luchar y a resistir. Todos los grandes líderes de la historia tuvieron que aprender primero a luchar en privado antes de poder liderar en público. Tus luchas son un campo de entrenamiento para tu propósito. Muchas personas se dan por vencidas justo antes de su gran avance. Permiten que la presión las aplaste en lugar de refinarlas. Pero quienes comprenden lo que realmente está sucediendo no huyen de la batalla, sino que se levantan en medio de ella. Entienden que ningún ataque puede detener lo que Dios ya ha planeado. Ven la resistencia y la reconocen como lo que es, la confirmación de su llamado. Si enfrentas desafíos que parecen injustos, no dejes que te destruyan. Deja que te construyan. Comprende que te están preparando para algo más grande de lo que puedes ver en este momento. Y cuando la batalla termine, no solo sobrevivirás, sino que te adentrarás en todo lo que estaba destinado para ti. Una de las señales más innegables de ser elegido es el cambio en lo que te interesa. Aquellos que son llamados por Dios eventualmente experimentan un cambio en el que las cosas del mundo ya no los satisfacen. Mientras otros persiguen el dinero, el estatus y el éxito material, los elegidos comienzan a buscar un significado más profundo. El lujo pierde su atractivo. Las conversaciones vacías se vuelven insoportables. Las relaciones superficiales resultan agotadoras. En cambio, anhelan sabiduría, verdad y propósito. Esto no es una fase, es una transformación. Al principio, este cambio puede resultar desconcertante. Muchas personas elegidas intentan obligarse a disfrutar de lo que hacen los demás, pero terminan sintiéndose cada vez más desconectadas. Pueden salir con amigos, pero sentirse vacías entre la multitud. Pueden alcanzar el éxito, pero aún así, sentirse insatisfechas. Pueden tener todo lo que el mundo dice que debería hacerlas felices, pero algo en su interior les susurra: hay más. Ese susurro es el llamado. Es la señal de que nunca estuvieron destinadas a vivir una vida común y corriente. La Biblia enseña que quienes caminan con Dios son transformados por la renovación de su mente. Sus deseos cambian, su visión se expande. Ya no buscan lo temporal, sino lo eterno. Por eso, muchos individuos escogidos se alejan naturalmente de ciertos entornos, hábitos e incluso personas. No es que sean mejores que los demás, sino que se están preparando para algo superior. En esta etapa, muchas personas luchan contra la transformación. Intentan aferrarse a viejas amistades, forzar viejos hábitos y encajar en lugares a los que ya no pertenecen. Pero resistirse al cambio solo trae frustración. La verdad es que, una vez que se abren los ojos, no se puede volver atrás. Una vez que se ha visto el propósito, no se puede estar satisfecho con las distracciones. El mundo intentará hacer que regreses, pero los elegidos entienden que el costo de ignorar su llamado es demasiado alto. ¿Has notado este cambio en tu propia vida? ¿Has perdido el interés en las cosas que antes te entretenían? ¿Has sentido el deseo de crecer, de aprender, de dar un paso hacia algo más grande? Si es así, acéptalo. No es una pérdida, es una transformación. Es la prueba de que estás dando un paso hacia la persona que siempre debiste ser. El mundo siempre intentará mantenerte atrapado en ciclos de mediocridad, pero los elegidos están llamados a superarlos. Este es tu momento de elegir. ¿Te quedarás en el pasado o darás un paso hacia el futuro que siempre estuvo destinado para ti? Llega un momento en la vida de cada persona elegida en el que ya no puede ignorar su llamado. Comienza como un susurro, una sensación sutil de que hay algo más allá de lo que ha estado haciendo. Pero con el tiempo,
Ese susurro se convierte en una voz que no se puede silenciar. No importa cuánto intente encajar en las expectativas del mundo, algo dentro de ella se resiste. Puede que intente seguir un camino normal, perseguir la riqueza, el estatus, las relaciones o la aprobación, pero nada la satisface por mucho tiempo. Puede que alcance el éxito según los estándares de la sociedad, pero aún así, se siente vacía. Esto no es una coincidencia, es una interrupción divina, un recordatorio de que fue creada para algo más grande que la existencia ordinaria. Todos los personajes bíblicos que fueron elegidos por Dios experimentaron este momento de realización. Moisés vivía en el palacio del faraón, disfrutando de riquezas y privilegios, pero no podía ignorar el sufrimiento de su pueblo. David fue ungido como rey cuando todavía era un joven pastor, pero tuvo que esperar años antes de asumir su destino. Jonás trató de huir de su llamado, pero el propósito de Dios para él era ineludible. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó un tiempo en el desierto preparándose para lo que estaba por venir. El patrón es claro. Los elegidos eventualmente llegarán a una encrucijada donde deberán decidir si aceptan o rechazan su propósito. Muchas personas temen este momento. Temen lo que tendrán que dejar. Temen adentrarse en lo desconocido. Temen dejar atrás la comodidad, la seguridad y la familiaridad. Pero lo que no se dan cuenta es que el mayor peligro no es dar un paso adelante, sino quedarse estancados. Ignorar el llamado no hace que desaparezca, solo retrasa lo inevitable. Cuanto más resistimos, más vacía, frustrante y sin sentido nos parece la vida. Los elegidos no están destinados a vivir una vida normal, y en el fondo, lo saben. En esta etapa, las distracciones se vuelven insoportables. Las conversaciones que antes los entretenían se vuelven superficiales. Las actividades que antes los entusiasmaban se vuelven inútiles. Comienzan a notar cosas que nunca antes habían notado. Patrones, señales, alineaciones divinas. Comienzan a encontrarse con personas, situaciones y oportunidades que parecen guiarlos hacia algo más grande. Se vuelve imposible ignorar la verdad. Nunca estuvieron destinados a vivir como los demás. Siempre estuvieron destinados a algo más. Y ahora, deben tomar una decisión. Este es el punto en el que muchos elegidos luchan más. Se sienten divididos entre la vida que siempre han conocido y la vida que se supone que deben vivir. Pueden tener miedo de lo que dirán los demás, miedo de fracasar, miedo de lo desconocido. Pero esta es la verdad. Cuando Dios llama a alguien, también lo capacita. No pone un deseo en el corazón de alguien sin darle también la fuerza y los recursos para cumplirlo. El camino puede no ser fácil, pero valdrá la pena. Si has sentido esa atracción en tu vida, esa sensación ineludible de que estás destinado a algo más, tómalo como una confirmación. No lo estás imaginando, no estás siendo dramático, estás despertando. Y ahora, la elección es tuya. ¿Responderás al llamado o pasarás la vida huyendo de él? Porque al final, cada uno de los elegidos debe decidir. Una de las fases más incomprendidas de la elección es el momento en que todo parece desmoronarse. Justo antes de dar el paso hacia su verdadero propósito, muchas personas elegidas experimentan algunos de los desafíos más intensos de sus vidas. Se acaban amistades, se desmoronan sus carreras, fracasan sus planes, pierden cosas sin las cuales creían que nunca podrían vivir. Sienten como si el mundo estuviera trabajando en su contra, despojándolos de todo lo que les resulta familiar. Pero en realidad, no se trata de destrucción, sino de preparación. Dios no los está castigando, sino que está haciendo lugar para lo que viene después. A lo largo de la historia, aquellos que fueron llamados por Dios pasaron por este mismo proceso. Antes de que José se convirtiera en gobernante, fue traicionado, esclavizado y encarcelado. Antes de que David se convirtiera en rey, fue perseguido y obligado a exiliarse. Antes de que Moisés condujera a su pueblo a la libertad, pasó años en el desierto. E incluso Jesús, antes de cumplir su misión, soportó el rechazo, el sufrimiento y la traición. Este es el proceso de refinación. Dios elimina todo lo que no está destinado a entrar en la próxima temporada. Elimina las distracciones. Expone las falsas amistades. Quita las muletas para que los elegidos puedan aprender a mantenerse firmes en la fe.
Muchas personas se dan por vencidas durante esta fase. Confunden la pérdida con el fracaso. Piensan que, como todo va mal, deben haber cometido un error. Pero la verdad es que esta es la prueba final antes de la elevación. El enemigo ataca con más fuerza justo antes del gran avance. La oscuridad lucha con más fuerza cuando la luz está a punto de brillar. El mundo se siente inestable porque la transformación está sucediendo. Y solo aquellos que resistan verán lo que les esperaba al otro lado. En este punto, los elegidos tienen dos opciones: resistirse al cambio y quedarse donde están, o rendirse al proceso y confiar en que se está construyendo algo más grande. Este es el momento en que se pone a prueba la fe. ¿Pueden confiar en Dios cuando todo parece estar roto? ¿Pueden creer en lo invisible cuando todo lo visible se está desmoronando? No se trata solo de supervivencia, se trata de transformación, porque cuando el polvo se asiente, los elegidos no solo regresarán a sus antiguas vidas, sino que entrarán en una vida que nunca imaginaron posible. Mucha gente teme la pérdida, pero los elegidos comprenden que nada está verdaderamente perdido en el plan de Dios. Lo que parece destrucción es en realidad un redireccionamiento. Lo que parece un final es en realidad un nuevo comienzo. Si algo se está perdiendo, es porque algo mejor está por venir. Pero solo aquellos que resisten, que confían, que se niegan a dejar que el miedo los detenga, entrarán en la plenitud de su destino. Si estás pasando por esta etapa ahora mismo, si sientes que te están quitando todo, debes saber que este no es el final. Este es el comienzo. Todo se está reorganizando por una razón. Y si no te rindes, si confías en el proceso, pronto verás por qué todo tuvo que suceder de la manera en que sucedió. Tu avance está más cerca de lo que crees. El rechazo es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede soportar. Pero para los elegidos, es a menudo un patrón que se repite en sus vidas. Son rechazados por amigos, familiares, lugares de trabajo, relaciones e incluso por personas en las que más confiaban. No importa cuánto intenten pertenecer, algo siempre los empuja hacia afuera. Al principio, esto se siente como una maldición. Crea heridas, dudas sobre uno mismo y la dolorosa pregunta: ¿por qué nunca soy suficiente? Pero con el tiempo, llegan a comprender que el rechazo nunca tuvo que ver con ellos, sino con su propósito. Dios permite el rechazo no para quebrantarlos, sino para redirigirlos. Muchos de los líderes más grandes de la historia fueron rechazados antes de ser elevados. José fue expulsado por sus propios hermanos. David fue ignorado por su propia familia. Moisés fue rechazado tanto por los egipcios como por los israelitas antes de que se convirtiera en un líder. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por su propio pueblo. Los elegidos no están destinados a encajar porque nunca fueron creados para ello. Su destino es demasiado grande para ser confinado por personas de mente estrecha. Su propósito es demasiado poderoso para ser limitado por una aprobación temporal. El rechazo duele porque los seres humanos estamos programados para la conexión. El deseo de ser aceptado, de ser amado, de ser parte de algo es natural. Pero para los elegidos, ese deseo a menudo no se cumple de la manera que esperan. En lugar de recibir amor de donde lo buscan, se ven obligados a recurrir a Dios. Aprenden a dejar de depender de la validación de las personas. Comienzan a comprender que el rechazo no es una señal de indignidad, sino de redireccionamiento. Cada puerta que se cierra los conduce a la que siempre estuvo destinada para ellos. El mundo le dice a la gente que busque la aprobación, que se adapte a los demás, que sea apreciada. Pero los elegidos están llamados a ser diferentes. Están llamados a liderar, a desafiar, a cambiar las cosas. Y el liderazgo siempre trae oposición. Aquellos que desafían el status quo siempre se enfrentan a la resistencia de aquellos que se benefician de él. Por eso el rechazo no es un castigo, es una señal de elevación. Aquellos que están destinados a caminar por un camino más elevado no pueden verse limitados por las limitaciones de los demás. Si has experimentado rechazo, tómate un momento para reflexionar. Cada vez que te han apartado, algo más grande te estaba esperando por delante. Cada vez que te han quitado de un lugar, te estaban colocando en una posición mejor. Cada no
Era la manera en que Dios creaba espacio para el sí correcto. Es doloroso, pero es necesario. Los elegidos no están destinados a estar en todas partes. Están destinados a estar exactamente donde están destinados a estar. El rechazo no significa que no seas digno, sino que eres diferente. En el momento en que aceptes esta verdad, el rechazo perderá su poder sobre ti. Dejarás de buscar la aprobación de quienes nunca debieron validarte. Y una vez que eso suceda, serás imparable. Hay un momento en la vida de cada uno de los elegidos en que se sienten invisibles. No importa cuánto trabajen, no importa cuánto se esfuercen, parece que los están pasando por alto. Ven a otros triunfar, obtener oportunidades, avanzar, mientras que ellos permanecen estancados. Esta temporada es frustrante, confusa y llena de preguntas. ¿Por qué no me está sucediendo nada? ¿Por qué siento que me están frenando? Pero lo que no se dan cuenta es que esta temporada no es un castigo, es una preparación. Dios los mantiene ocultos, no para retrasarlos, sino para desarrollarlos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. David pasó años cuidando ovejas antes de convertirse en rey. José pasó un tiempo en prisión antes de gobernar Egipto. Jesús pasó 30 años en la oscuridad antes de que comenzara su ministerio. El patrón es claro. Antes de la elevación viene el aislamiento. Antes de la promoción viene la preparación. Aquellos que son llamados a hacer grandes cosas, primero deben ser probados en privado antes de ser revelados en público. Durante esta temporada oculta, muchos elegidos se sienten olvidados. Observan cómo personas con menos talento, menos sabiduría y menos integridad ascienden a posiciones por las que han orado. Se preguntan si Dios los ha abandonado, si han cometido un error, si alguna vez cumplirán su propósito. Pero lo que no ven es que mientras el mundo los pasa por alto, Dios está construyendo algo dentro de ellos que no puede ser sacudido. Esta temporada es donde su carácter se refina, donde su paciencia se pone a prueba, donde su fe se fortalece. La mayoría de las personas quieren ser vistas, reconocidas y celebradas, pero los elegidos no están destinados a ascender antes de tiempo. Si son elevados demasiado pronto, carecerán de la sabiduría, la fuerza y la resistencia necesarias para sostener su llamado. Por eso Dios los protege manteniéndolos ocultos hasta que estén listos. El mundo se apresura, pero Dios se mueve con precisión. Cada demora es intencional. Cada puerta cerrada es parte del proceso. Nada se desperdicia. Si estás en una temporada en la que parece que no está sucediendo nada, confía en que algo está sucediendo. El hecho de que nadie te vea no significa que no seas importante. El hecho de que nadie te celebre no significa que no estés preparado. Toda temporada oculta tiene una fecha de vencimiento. Y cuando llegue el momento, los que alguna vez fueron invisibles se levantarán de maneras que nadie esperaba. No desprecies el tiempo que pasas escondido. No es un revés, es una trampa. Cuanto más larga sea la preparación, mayor será el propósito. Y cuando Dios finalmente revele lo que ha estado haciendo en la oscuridad, el mundo no podrá ignorarlo. Uno de los mayores cambios que se producen cuando alguien es elegido por Dios es la transformación de sus relaciones. La gente empieza a marcharse. Las amistades se desmoronan. Ciertas conexiones que antes parecían fuertes de repente se sienten vacías. Al principio, esto es doloroso. Muchos elegidos luchan con el sentimiento de pérdida y se preguntan por qué las personas que amaban se alejan. Pero con el tiempo, se dan cuenta de que no se trata de una mera coincidencia. Es una separación divina. No todo el mundo está destinado a ir a donde tú vas. Algunas personas están en tu vida solo por una temporada. Fueron parte de tu pasado, pero no están destinadas a ser parte de tu futuro. Los elegidos a menudo experimentan cambios repentinos en sus relaciones porque Dios está eliminando las distracciones, haciendo espacio para las personas adecuadas y protegiéndolos de quienes los frenarían. Nunca es fácil perder relaciones, pero es necesario para el crecimiento. Muchas personas elegidas tratan de aferrarse a viejas amistades, forzando conexiones que ya no les sirven. Pero al hacerlo, solo crean frustración. Cuando Dios elimina a personas de tu vida, no es un rechazo,
Es una protección. Él ve lo que tú no puedes ver. Él escucha conversaciones que tú nunca escuchaste. Él conoce los corazones de las personas antes de que sus intenciones sean expuestas. Si alguien se va de tu vida, confía en que es por una razón. Este es el momento en el que llega la claridad. Los elegidos comienzan a darse cuenta de que muchas de sus relaciones pasadas se basaban en la comodidad, no en un propósito. Comienzan a ver patrones que nunca habían notado antes. Las personas que dudaron de ellos, quienes los desanimaron, quienes los mantuvieron distraídos, nunca debieron quedarse. Y una vez que estas personas se van, algo cambia. Un nuevo nivel de enfoque, paz y alineación se apodera de ellos. Este no es un momento para lamentarse, es un momento para prepararse. Las personas correctas están llegando. Las que te impulsarán hacia adelante, que creerán en tu visión, que caminarán a tu lado sin envidia ni competencia. Cuando Dios quita, también reemplaza. Y lo que viene será mejor que lo que se perdió. Si estás perdiendo gente en este momento, no temas. Es solo una señal de que te están preparando para algo más grande. Las personas equivocadas deben irse para que las correctas puedan entrar. Y cuando lo hagan, entenderás por qué todo tuvo que suceder de la manera en que sucedió. Llega un momento decisivo en la vida de cada persona elegida, cuando de repente todo se vuelve claro. Puede suceder lentamente, con el tiempo, o puede suceder en un instante, pero la conclusión es siempre la misma. Nunca estuvieron destinados a vivir una vida normal. Las luchas, el aislamiento, el rechazo, la sensación constante de ser diferente. Todo empieza a tener sentido. Empiezan a ver patrones que nunca habían notado antes. Empiezan a reconocer que cada acontecimiento de su vida, cada dificultad, cada momento de dolor, no fue casualidad. Todo era parte de un plan mayor. En esta etapa, los individuos elegidos comienzan a experimentar un profundo hambre de conocimiento y sabiduría. Empiezan a cuestionar todo lo que alguna vez aceptaron como verdad. Ya no creen en las ilusiones de la sociedad, las falsas promesas de riqueza, la búsqueda vacía de estatus, las distracciones diseñadas para mantener a la gente dormida. En cambio, buscan la verdad, el propósito y la alineación divina. Las cosas que alguna vez los entretuvieron ahora parecen carentes de sentido. Las metas que alguna vez persiguieron ahora parecen vacías. Las relaciones que alguna vez valoraron ahora parecen superficiales. Se dan cuenta de que lo que han estado buscando nunca estuvo fuera de ellos. Siempre estuvo dentro de ellos. Este despertar es a la vez poderoso y perturbador. Por un lado, aporta una profunda sensación de claridad y paz. Por primera vez, comprenden quiénes son y por qué siempre se han sentido diferentes. Pero por otro lado, crea una división entre ellos y el resto del mundo. Comienzan a ver más allá de las mentiras que la mayoría de la gente todavía cree. Comienzan a reconocer las trampas que mantienen a las personas atrapadas en ciclos de miedo, distracción y dudas sobre sí mismas. Y debido a esto, les resulta más difícil relacionarse con los demás. Muchos elegidos tienen dificultades en esta fase porque se sienten solos. Quieren compartir lo que han aprendido, pero no todos están preparados para escucharlo. Algunas personas se resisten a la verdad porque desafía sus cómodas ilusiones. Otras la rechazan porque aún no están preparadas para despertar. Aquí es donde el discernimiento se vuelve esencial. No todos pueden emprender este viaje con ellos. No todos lo entenderán. Pero eso está bien, porque los elegidos nunca estuvieron destinados a seguir a la multitud. Estaban destinados a liderarla. Una vez que se produce este despertar, ya no hay vuelta atrás. Ya no pueden fingir ser como los demás. Ya no pueden obligarse a preocuparse por cosas que no importan. Ya no pueden ignorar el llamado que se ha hecho en su vida. Tienen dos opciones. O lo aceptan plenamente, o tratan de reprimirlo y viven en la frustración. Pero en el fondo, ya saben la verdad. Una vez que sus ojos se han abierto, nunca más podrán cerrarlos. Si estás experimentando este despertar, confía en el proceso. Puede que te sientas abrumado, pero te está llevando exactamente a donde necesitas estar. Todo lo que has pasado te ha estado preparando para este momento.
y ahora es el momento de dar un paso hacia el propósito que siempre debiste cumplir. Uno de los mayores desafíos de ser elegido es aprender a caminar por fe, no por vista. A diferencia de otros que siguen caminos predecibles, los elegidos están llamados a adentrarse en lo desconocido. Se les pide que confíen en algo que aún no pueden ver, que sigan una visión que aún no se ha formado del todo, que avancen incluso cuando no saben a dónde los llevará el camino. Esta es una de las mayores pruebas que enfrentarán jamás, porque la verdadera fe no es solo creer en Dios, es confiar en Él incluso cuando nada tiene sentido. A lo largo de la historia, los elegidos siempre fueron probados de esta manera. A Abraham se le pidió que lo dejara todo sin saber a dónde iba. Moisés tuvo que guiar a su pueblo a través del desierto sin saber cómo sobrevivirían. David fue ungido rey, pero tuvo que soportar años de pruebas antes de ver el trono. Incluso Jesús, antes de emprender su misión, pasó un tiempo en el desierto siendo probado. El patrón es claro. Antes de dar el paso hacia la grandeza, los elegidos primero deben caminar en la incertidumbre. La mayoría de las personas tienen dificultades con esta prueba, porque la naturaleza humana anhela seguridad. El mundo enseña que el éxito se logra con el control, con un plan claro, con saber cada paso antes de actuar. Pero los elegidos están llamados a seguir un camino diferente. Están llamados a soltar el control y a entregarse al tiempo divino. Están llamados a confiar incluso cuando la lógica les dice lo contrario. Están llamados a seguir adelante incluso cuando el miedo intenta detenerlos. En esta etapa, muchas personas experimentan dudas. Se preguntan si escucharon a Dios correctamente. Se preguntan si están cometiendo un error. Temen lo que sucederá si dan un paso de fe y fracasan. Pero lo que no se dan cuenta es que el miedo en sí es parte de la prueba. ¿Permitirán que los detenga o los superarán? ¿Confiarán en la visión incluso cuando aún no puedan ver el resultado? Aquí es donde se desarrolla la verdadera fortaleza. Aquí es donde la fe se vuelve inquebrantable. Los elegidos que pasan esta prueba experimentan algo poderoso, una provisión sobrenatural. Las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Los recursos aparecen en el momento justo. Las oportunidades inesperadas se alinean perfectamente. Las cosas comienzan a encajar de maneras que nunca podrían haber previsto. Así es como aprenden que nunca debieron confiar en su propio entendimiento. Siempre debieron caminar por fe, sabiendo que lo invisible es más real que lo visible. Si estás en esta fase, luchando con la incertidumbre, no te rindas. No estás perdido, estás siendo guiado. El miedo que sientes no es una señal para detenerte, es una señal de que estás dando un paso hacia algo más grande que tú mismo. Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue confiando, porque en el momento en que te entregues por completo al camino, verás que todo lo que necesitabas siempre estuvo allí. Solo tenías que dar el primer paso. Cada uno de los elegidos llega a un momento en el que siente que no puede continuar. Es el punto de quiebre, el lugar donde todo se vuelve demasiado pesado, demasiado agotador, demasiado abrumador. Cuestionan todo. Se preguntan si no entendieron bien su llamado. Se sienten abandonados, perdidos y al borde de darse por vencidos. Este es el momento en el que el viaje se siente imposible, donde la presión se siente insoportable. Pero lo que no se dan cuenta es que este punto de quiebre no es una señal de derrota. Es una señal de que están más cerca que nunca de su gran avance. Este momento es inevitable porque la transformación es dolorosa. El crecimiento es incómodo. Convertirse en quien uno está destinado a ser requiere desprenderse de viejas versiones de uno mismo, dejar ir lo que ya no nos sirve y adentrarse en lo desconocido. Y ese proceso nunca es fácil. El enemigo susurrará mentiras. No eres lo suficientemente fuerte. Estás perdiendo el tiempo. Nunca lo lograrás. Pero quienes reconocen lo que está sucediendo no escuchan esas voces. Entienden que esta es la prueba final antes de que todo cambie. Pensemos en las figuras más grandes de la historia. Antes de sus victorias, todos ellos pasaron por momentos de desesperación. José estaba en prisión, preguntándose si algún día sería libre. Moisés enfrentó el rechazo de su propio pueblo, preguntándose si él era verdaderamente el indicado para guiarlos. Jesús
en el huerto de Getsemaní, estaba en tal agonía que sudó sangre, sabiendo el peso de lo que estaba por venir. Pero ninguno de ellos se rindió. Se esforzaron hasta el punto de quiebre, y debido a eso, cumplieron con sus destinos. Aquí es donde muchas personas fracasan. Confunden las dificultades con una señal de que están en el camino equivocado. Pero en realidad, las dificultades son la prueba de que están exactamente donde necesitan estar. El punto de quiebre es donde el viejo yo muere y nace el nuevo yo. Es donde el miedo se transforma en fe. Es donde las limitaciones se rompen. Es donde los elegidos se forjan en guerreros que ya no pueden ser detenidos. Si sientes que quieres rendirte ahora mismo, toma esto como una señal de que no debes hacerlo. Estás al borde de algo más grande de lo que puedes imaginar. La tormenta a la que te enfrentas no tiene como objetivo destruirte, sino refinarte. Sigue adelante. Sigue creyendo. Sigue luchando. Porque al otro lado de este punto de quiebre está todo lo que has estado esperando. Y una vez que logres salir adelante, te darás cuenta de que la versión de ti que quería renunciar ya no existe. Habrás entrado en tu poder y nada volverá a hacerte sentir de la misma manera. Después del punto de quiebre, algo increíble sucede. Comienza el cambio. Las puertas que antes parecían cerradas de repente comienzan a abrirse. Los retrasos que una vez te frustraron ahora tienen sentido. Las personas que se fueron de tu vida son reemplazadas por las correctas. Las oportunidades que antes luchabas por encontrar comienzan a aparecer sin esfuerzo. Todo lo que parecía una batalla ahora se convierte en alineación. Este es el momento en que los elegidos se dan cuenta de que todo conducía a esto. Este cambio no es una cuestión de suerte, sino de perseverancia. Ocurre porque se negaron a darse por vencidos. Ocurre porque se mantuvieron fieles incluso cuando no podían ver el resultado. Ocurre porque permitieron que el proceso los moldeara en lugar de destruirlos. Y ahora están entrando en la temporada que siempre estuvo destinada para ellos. Miren a David. Pasó años huyendo de Saúl, pero cuando llegó su hora, asumió su papel de rey. Miren a José. Soportó traición, esclavitud y encarcelamiento. Pero cuando se produjo el cambio, pasó de prisionero a gobernante de la noche a la mañana. Miren a Esther. La sacaron de su casa y la obligaron a entrar en el palacio. Pero cuando llegó el momento adecuado, salvó a una nación entera. Los elegidos siempre se preparan en privado antes de revelarse en público. En este punto, los elegidos empiezan a entender por qué todo tuvo que suceder de la manera en que sucedió. Comprenden por qué ciertas personas tuvieron que irse, por qué ciertas puertas tuvieron que cerrarse, por qué tuvieron que soportar ciertas luchas. Lo que antes parecía un caos ahora parece una estrategia. El dolor que atravesaron se convierte en su sabiduría. Las batallas que libraron se convierten en su fortaleza. Se dan cuenta de que nunca los estaban castigando, sino que los estaban posicionando. Muchas personas se dan por vencidas antes de llegar a esta etapa. Dejan que las dificultades las convenzan de que su destino nunca fue real. Pero quienes siguen adelante, logran alcanzar niveles de éxito, propósito y alineación que otros ni siquiera pueden comprender. Se dan cuenta de que su viaje nunca fue solo sobre ellos, sino sobre prepararse para ayudar a otros a ascender también. Si sientes que las cosas finalmente están cambiando para ti, acéptalo. No te resistas, no te acobardes. Da un paso adelante con valentía, porque para eso fuiste creado. Todo se está alineando exactamente como siempre estuvo destinado. Muchas personas creen que una vez que cumplen su propósito, el viaje está completo. Pero la verdad es que cumplir con su llamado no es el final, es solo el comienzo. Los elegidos no solo ascienden por sí mismos, sino para poder guiar a otros. Están llamados a romper maldiciones generacionales, a cambiar atmósferas, a llevar luz a lugares oscuros. Y con ese llamado, viene la responsabilidad. Moisés no solo escapó de Egipto, sino que guió a una nación entera hacia la libertad. David no solo se convirtió en rey, sino que construyó un reino que duraría generaciones. Esther no solo sobrevivió en el palacio, sino que salvó a su pueblo de la destrucción. Jesús no solo anduvo en su propósito, sino que cambió el curso de la historia. Los elegidos no están llamados a vivir para sí mismos, sino a tener un impacto en el mundo.
Aquí es donde muchas personas luchan. Quieren las recompensas de ser elegidos, pero no quieren la responsabilidad. Quieren recibir, pero no quieren servir. Pero la verdad es que, cuanto más alto se asciende, más se requiere que se dé. Los elegidos son probados no solo en la lucha, sino en el éxito. ¿Usarán su poder para el bien? ¿Se mantendrán humildes cuando asciendan? ¿Seguirán confiando en Dios cuando las cosas vayan bien? ¿O se olvidarán de quién los elevó? Por eso es que el carácter importa. Por eso era necesario el proceso. Los elegidos tuvieron que pasar por el fuego para que se les pudiera confiar lo que vendría después. Tuvieron que experimentar luchas para que nunca dieran por sentado el éxito. Tuvieron que ser humildes para que nunca menospreciaran a los demás. Todo lo que pasaron no fue solo por ellos, fue para prepararlos para liderar. Si estás dando un paso hacia tu llamado, entiende esto. Tu propósito es más grande que tú. No se trata de fama ni de fortuna. Se trata de impacto. Se trata de legado. Se trata de transformar vidas, romper cadenas y guiar a las personas hacia su propio propósito. En el momento en que entiendes esto, todo cambia. No fuiste elegido para vivir una vida fácil. Fuiste elegido para cambiar vidas. Y ahora comienza el verdadero trabajo. Has llegado a un punto de inflexión. Todo lo que has escuchado en este mensaje tenía como objetivo prepararte, despertarte, recordarte quién eres realmente. Las señales han estado ahí todo el tiempo. Las luchas, el aislamiento, el rechazo, el conocimiento interior de que nunca debiste vivir como los demás. Pero ahora, la elección es tuya. ¿Aceptarás tu llamado o seguirás ignorando las señales? Muchas personas pasan toda su vida huyendo de su propósito. Permiten que el miedo las detenga. Permiten que las opiniones de los demás las empequeñezcan. Se conforman con una vida segura, predecible y ordinaria. Pero los elegidos no tienen esa opción. No pueden silenciar la voz interior que les dice que fueron creados para algo más. No pueden ignorar la verdad que se les ha revelado. Deben elevarse. Deben caminar en su misión divina. Deben convertirse en todo lo que estaban destinados a ser. Pero la realidad es la siguiente. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie puede obligarte a asumir tu destino. Tienes que elegirlo tú mismo. Tienes que estar dispuesto a dejar atrás las cosas que ya no te sirven. Tienes que estar dispuesto a caminar por fe, incluso cuando no puedes ver todo el camino que tienes por delante. Tienes que confiar en que Dios ya ha preparado el camino, incluso cuando parezca incierto. Porque en el momento en que das ese primer paso, todo cambia. Si este mensaje te ha hablado, si algo dentro de ti te dice que este es el momento que has estado esperando, entonces no lo dejes pasar. Haz una declaración hoy. Escribe en los comentarios: soy elegido y caminaré en mi propósito. Dilo, reclámalo. Deja que sea el primer paso para entrar en todo lo que siempre estuvo destinado para ti. Y si quieres seguir creciendo, aprendiendo y profundizando en tu fe, entonces suscríbete a este canal y sigue a Jesús. No recorras este camino solo. Mantente conectado, con los pies en la tierra y sigue avanzando. Mi nombre es Oliver y quiero que sepas que no estás solo. Yo he recorrido este camino. He enfrentado las luchas, las dudas, las batallas que conlleva ser elegido. Y puedo decirte por experiencia que todo lo que estás atravesando tiene un propósito. Cada desafío te está moldeando. Cada dificultad te está refinando. Y si no te rindes, si sigues caminando con fe, entrarás en algo más grande de lo que jamás imaginaste. Gracias por estar aquí, por permitirme hablar a tu vida, por tomarte el tiempo de buscar la verdad. Esto es solo el comienzo. Mantente fuerte, mantente fiel, sigue adelante y recuerda, eres elegido. Te veré en el próximo mensaje.